Buenos días, estudiantes de primer año. Hoy día vamos a tratar el tema, el subtema y las ideas principales del texto. Esta semana 15 en Aprendo en Casa hemos trabajado lunes y miércoles 2 programas tratando este tema. Pero hoy día vamos a reforzar esos puntos. Primer punto, el tema. A ver, acomódense bien porque necesito su atención para esta parte. Recuerden que cuando a uno se le pregunta sobre de qué trata el texto, nos está preguntando el tema. Esa es la pregunta clave. ¿De qué trata el texto? Con eso yo me puedo informar de manera breve cuál es el asunto que el autor ha escrito en ese texto. Así que no olvidarlo, voy a resaltar. La pregunta es ¿de qué trata el texto? A veces coincide con el título. O como lo he puesto acá, a veces el título coincide con el tema, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar en un texto, quiero escribir un texto sobre la contaminación del aire, y pongo la contaminación del aire. Título, ¿ah? ¿De qué tratará mi texto? ¿Cuál será el tema? La contaminación del aire. Entonces, en este caso coincide el título y también el texto. Ya es una coincidencia que se da en varios casos, no en todos. ¿Ya? Entonces, en resumen, el tema es una frase corta que sintetiza o que resume el asunto de todo el texto. No olvidar la pregunta. Subtema. Punto número 2. El subtema es una parte o un aspecto que está tratando el tema. ¿Dónde yo voy a encontrar los subtemas? En los párrafos de mi texto. Si mi texto tiene 3 párrafos, habrá 3 subtemas. Si tiene 4 párrafos, habrá 4 subtemas. Entonces, dependiendo cuántos párrafos tenga, yo voy a encontrar en cada párrafo un subtema. ¿Cómo me hago la pregunta para encontrarla? ¿De qué trata el párrafo? Ya, aquí quiero que ustedes se imaginen todos los textos que han leído. Y ustedes saben que un texto tiene varios párrafos y que ningún párrafo es igual al otro. Cada párrafo contiene una información diferente, pero están relacionadas, porque si no, pues no habría coherencia en el texto. Entonces, el subtema es un aspecto a tratar diferente en cada párrafo. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Para preguntar al texto sobre el subtema, no se olviden que la pregunta es ¿de qué trata el párrafo? Y acá hay un pequeño resumen, una foto o una imagen de las preguntas para que no se olviden. Ahora vamos a pasar al aspecto 3, al punto 3, ideas principales. Ya, y acá este es un punto muy importante porque siempre nos preguntan ¿cuál es la idea principal del texto? O escribe las ideas principales del programa, ¿no? O del tema. Y uno a veces dice ideas principales. Ah, ya pongo lo más importante o lo relevante. Y está bien, conceptualmente es lo más relevante y lo principal, ¿no? Pero aquí no es que pongo lo más relevante para mí, ¿ya? Acá voy a poner lo más relevante o lo más importante que dice el autor en el párrafo. Como les decía, si un texto tiene 3 o 4 párrafos, habrá 3 o 4 subtemas. Igual, si hay 3 o 4 párrafos, habrá 3 o 4 ideas principales. Entonces, depende cuántos párrafos tenga, yo voy a tener cuántas ideas principales. ¿Cuál es la pregunta para que yo halle mi idea principal? En el párrafo. La pregunta es, ¿qué es lo más importante que el autor nos dice en este párrafo? Esa es la pregunta. Ubicándome en el párrafo, ¿eh? No olvidar. Ya luego veremos lo que son las ideas secundarias, pero lo más importante es encontrar las ideas principales. Ahora, otro dato, las ideas principales son oraciones, es decir, no son frases cortas como como vimos acá en el tema y en el subtema. Acá son oraciones. Y las oraciones están compuestas por sujeto, verbo, predicado
y complementos, ¿no? Ese ya es una oración. Inicia con una mayúscula y termina en un punto final. Esa es una oración. Entonces, no olvidar, una idea principal es una oración. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el párrafo. Ahora, yo lo puedo encontrar a veces explícito, es decir, lo voy a encontrar ahí mismo. Y cuando no lo encuentro, va a ser implícito, es decir, yo tengo que formularlo a partir de la información que me da el párrafo. Vamos a verlo ahorita. Ahora, ¿cómo identifico mis ideas principales? Hay tres maneras. Recordemos que hay macroreglas. Las macroreglas nos ayudan a poder encontrar la idea principal. Con tres métodos: la supresión, la generalización y la construcción. Cuando les decía que la idea era implícita, la idea principal no estaba en el texto, yo tengo que aplicar acá la construcción. Es decir, yo misma voy a ir elaborando la idea principal con mis palabras, pero a partir de la información que me da el texto, ¿no? No voy a estar yo inventando tampoco información. En la macroregla de generalización, yo voy a ubicar la idea principal del texto que sea genérica, que abarque a todas las otras oraciones o ideas. Es decir, la más grande, la que tenga mayor importancia sobre las demás, que sin ella no existirían las otras ideas. Acá lo definen como la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones que constituyen su ejemplificación, ¿no? Por ejemplo, si yo veo en un párrafo que están hablando de la comida saludable, ¿no? La comida saludable es muy importante para un desarrollo vital, ¿no? Un desarrollo vital. Punto. Y empiezo una oración diciendo: las verduras y vegetales frescos deben ser consumidos diariamente. Un ejemplo, ¿no? Punto. Las legumbres y los lácteos deben ser consumidos interdiario. Entonces, ¿qué es lo de esas tres oraciones que he dicho? ¿Cuál es la que es más general? ¿La de las legumbres, la de las verduras o la de la comida saludable? La de la comida saludable. Por lo tanto, como es la más general, esa va a ser mi idea principal. Esa es mi macroregla de generalización. En la macroregla de supresión, en cambio, es como decir, voy a saber mi idea principal a partir de descartar las otras. Voy a suprimir, voy a sacar esta que se extiende un poco más, esta que complementa, ¿no? Yo utilizo más la palabra complementar. Complementa más la idea, esta también complementa. Pero ¿cuál es la principal, no? Entonces, en realidad, estas reglas son ayuda, pero si uno va al sentido de la oración, al sentido de todo el párrafo compuesto de oraciones, utiliza la lógica y dice cuál de estas oraciones es la más relevante sobre las demás. Y esa es la idea principal, la más relevante sobre las demás. Entonces, finalmente he utilizado hasta las tres reglas, ¿no? Para poder suprimir las que no son, para poder buscar la que tiene mayor generalidad. Y si es que veo que hay palabras de más, puedo sacarlas, entonces ya estoy haciendo mi construcción. Esos son algunos ejemplos de ideas principales que se vio en el ejercicio sobre la contaminación del agua. La idea 1, la idea 2 y la idea 3. Por ejemplo, la primera era en la ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Vamos a ver el texto, ¿ya? Rapidito. Por acá lo tengo. Está. Análisis de la contaminación del agua. Este es el primer párrafo, ¿no? Porque hay un espacio en blanco acá para dar inicio a otro párrafo. De esa manera yo identifico las partes. Acá hay un párrafo, dos párrafos, una tabla de información que también ya se vio, hasta la otra hoja, otro párrafo más aquí y otro párrafo más acá. Son 6 párrafos, ¿no? Entonces, analizando este primer párrafo, yo voy a leer: de acuerdo con la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, identificó
41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas, donde la causa principal es el vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas y municipales. Bien, en este párrafo entonces, ya mencionado, ya leído, en el primer párrafo, ¿cuál sería mi oración más relevante, la principal? Si la primera oración o el primer sentido va hasta aquí. De acuerdo con la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas, ¿no? Hasta por aquí. Este sería como un primer sentido y esta donde la causa principal ya explica algo más, ¿no? Es el vertimiento de aguas residuales, industriales, domésticas y municipales. Entonces, si voy al sentido de este texto, está hablando de una estrategia, ¿no? Sobre el mejoramiento de los recursos hídricos. Y lo que hizo Ana, de identificar 41 unidades hidrográficas en esta estrategia, que eran contaminadas a raíz de una causa, ¿no? El vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas y municipales. Entonces, mi oración más importante lo voy a encontrar en este caso por la supresión. Voy a suprimir algunas ideas. Por ejemplo, esto de la causa me parece que lo puedo suprimir porque en realidad lo voy a poner de otro color para suprimirlo, amarillo, ¿ya? La voy a suprimir porque me dice un dato extra, pero no me dice lo principal, ¿no? Porque lo principal, recuerden que no es extra, lo principal tiene que aparecer sí o sí. Entonces, otro dato sería este, ¿no? De acuerdo con la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, es un dato de año, es un dato de información, pero no nos dice exactamente lo que se hizo. Por lo tanto, también lo voy a poner de amarillo como para suprimirlo. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que ANA, la Autoridad Nacional del Agua, identificó 41 unidades hidrográficas. Inclusive puedo quitarle esto, ¿no? Hidrográficas contaminadas. Porque no es necesario decirlo, ¿no? Lo más importante es que se mencione que han sido contaminadas. Entonces, yendo a mi solución, vamos a ver, la ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Claro, ¿no? Como les decía, esto puede ser obviado fuertemente. Yo puedo decir, la ANA identificó 41 unidades hidrográficas contaminadas. Y ya, esa es mi idea relevante, porque los demás complementan la información. Me dice el año, me dice la estrategia y me dice la causa, ¿no? Pero lo principal es esto, porque de aquí nacen las otras ideas. Y así se trabajó entonces cada párrafo, que ustedes seguro ya lo vieron en la repetición de los programas. Y ahora vamos a la estructura textual, ¿no? En la estructura textual, como punto número 4, y me parece que es el último, ¿sí? Vimos el tipo de texto. Hay que analizar también el tipo de texto para poder comprender bien. Entonces, en la estructura del texto es el orden, la organización que el autor va a emplear para relacionar estos párrafos, estas ideas. Es importante saber cuál es la estructura, porque de acuerdo a eso yo puedo darle un mayor sentido a mi comprensión de lectura. Ya hemos visto, por ejemplo, textos donde había argumentos, el texto argumentativo, hemos visto textos literarios de cuentos, del Principito, por ejemplo, que era un cuento, el Caballero Carmelo, que era otro cuento. Hemos leído varios, ¿no? Los sueños del sapo, también que era otro cuento. Hemos visto textos argumentativos, hemos visto un texto expositivo también, hemos visto, me parece que un texto informativo, ¿no? La clase pasada. Entonces, todos tienen ciertas características que me ayudan a mí a identificar cuál es el propósito. Si es de texto informativo, el propósito es informar. Si el texto viene a ser argumentativo, el propósito será persuadir, ¿no? Si es un tipo de historieta, digamos, un texto de historieta sería entretener. Pero en el caso del texto, de este texto, análisis de la contaminación del agua, de acuerdo a sus características, nos está exponiendo el tema de la contaminación.
y nos está dando varias explicaciones de las causas de la contaminación y dónde están ubicadas estos lugares con mayor contaminación, ¿no? Inclusive los agentes que han contaminado. Entonces estamos hablando de un texto expositivo en esta ocasión, ¿no? Que paso a detallar aquí de manera breve y subrayo las partes más importantes que este texto expositivo tiene, ¿no? Uno, el transmitir información, una información veraz, válida, y además de transmitir la información, agrega explicación, ¿no? Es como exponer un tema en clase, ¿no? No solamente traigo la información, sino que explico para que mi transmisión sea más completa. Y voy a ir al ejemplo que les había traído, ¿no? Traje un ejemplo sobre el alacrán, ¿no? Y ya con esto les estoy dando una clave, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿No? Acá responderé en el tema. ¿De qué trata cada párrafo? Responderé en los subtemas. ¿Y cuáles son las ideas principales? Las responderé por cada párrafo. Si hay dos párrafos, habrá dos ideas principales. Entonces vamos a empezar el ejercicio ejemplo. El alacrán tiene muy mala fama y en todas partes es considerado un animal muy peligroso, pero no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por ejemplo, en España se encuentran algunas que son absolutamente inofensivas y en general el alacrán europeo no es mortal, ni mucho menos, aunque su picadura es muy dolorosa y va seguida de hinchazón y a veces de fiebre. En los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra, ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la especie más terrible parece ser el alacrán de las patas coloradas, que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal, no solo para niños y personas débiles, sino también para los adultos. Bien, en este caso, en este ejercicio, vamos a darnos cuenta pues que el tema es el alacrán, pero no solamente voy a colocar el alacrán, porque no me está hablando de toda la vida del alacrán, solo me está hablando un aspecto de él. El aspecto de su fama, de la mala fama que tiene, ¿no? A nivel mundial, el alacrán y su mala fama. En un ejercicio anterior me recuerdo que puse el alacrán y su fama mortal, que también es una mala fama, ¿no? Puede ser ambos, ¿no? Lo importante es que concentra de manera breve, ¿no?, el sentido de todo el texto. Ahora, ¿cuáles serán los subtemas? Los subtemas vienen de cada párrafo. Entonces, en este párrafo primero voy a buscar a través de la pregunta ¿de qué trata este párrafo? El subtema. Ustedes pueden colocar acá al costado de cada párrafo un número también para que sepan cuántos subtemas y cuántas ideas principales van a encontrar en cada uno. Si lo enumero me voy a ayudar. Entonces, en el número 1 yo voy a encontrar una idea principal y voy a encontrar un subtema. Vamos a empezar primero con el subtema, ¿ya? O por la idea principal, cualquiera de los dos. Si yo hallo la idea principal, también estaría hallando el subtema, porque el subtema se encuentra dentro de la idea principal. Vamos a hallar entonces primero el subtema. El alacrán tiene muy mala fama en todas partes y es considerado un animal muy peligroso. Esta es una idea, porque va hasta el punto. Pero aparece acá otra idea. No todas las especies de las mencionadas de los alacranes son iguales. ¿Cuál es más general? ¿Esta o esta? Obviamente las especies, ¿no? Las especies, perdón, obviamente el alacrán. Las especies es más particular, más específica. Por lo tanto, esta de aquí la voy a suprimir como idea. La voy a quitar porque no sería una idea principal. Va ganando la primera. Luego dice, por ejemplo, en España se encuentran algunas que son absolutamente inofensivas. Acá me está mencionando todavía especies de alacranes, pero inofensivos, ¿no? Una palabra clave que son inofensivas.
Y en general, el alacrán europeo no es mortal ni mucho menos, aunque su picadura es muy grosa y va seguida de hinchazón y a veces de fiebre, ¿no? Nos está hablando de especies de alacranes, pero especies de alacranes que tienen algo en común, que son inofensivos, ¿no? Como la primera que está en España y la segunda que explica en general, ¿no? De manera general, el europeo en Europa no es mortal. Entonces tienen dos ideas en común estas dos últimas y la fama, ¿no? Entonces, en general, este párrafo, primer párrafo, nos estaría hablando sobre una fama del alacrán de una especie inofensiva. Entonces podría ser mi subtema, especies de alacranes inofensivos, porque no concentran veneno, ¿no? Parece que sí, pero no, porque tienen mala fama y piensan que todos son mortales. Vamos a ver el segundo párrafo. Miren, he encontrado mi subtema ayudándome con las macroreglas de las ideas principales. Miren qué importante. Ahora, mi idea principal, ¿cuál será para seguir trabajando en la misma dirección? Vamos a ver, antes de pasar al segundo. Mi idea principal en el primer párrafo tendrá que ver con alacranes inofensivos. Lo que podría aquí es formular, ¿no? Podría formular mi idea principal. Vamos a sacar esta delineada, ya, esta tachada. Y lo que podría hacer es que mi idea principal sea una construcción, ¿no? Porque necesito la primera parte, el alacrán. El alacrán tiene especies, tiene especies inofensivas, ¿no? Para que vaya con el subtema. Y ya luego haré mi idea principal número 2. A ver, vamos a ver el tema. Este es el subtema 1. Ya, subtema 2. Vamos al segundo párrafo. Ya analizamos el primer párrafo. Es una oración que he construido, que tiene un verbo. Toda idea principal siempre es una oración con un sujeto, verbo y complemento, ¿no? O predicado. En este caso, en el párrafo 2 vamos a leer nuevamente, en los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos, ¿no? Ya nos explica dónde. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra, ya que es capaz de matar a un perro en 5 10 segundos. Toda una explicación para explicarnos qué causa la muerte. Entonces, entre estas dos oraciones, ¿cuál es más relevante? ¿Cuál depende de la otra? Esta depende de esta. La más relevante es la primera, porque nos está dando la información principal, que hay especies más peligrosas que las anteriores vistas en el párrafo 1. Entonces seguimos. Pero la especie más terrible parece ser el alacrán de patas coloradas. ¿Y dónde habita esta? Al norte de México, cuyo veneno es mortal para todos, ¿no? Incluyendo adultos. El segundo párrafo es más evidente, ¿no? Nos trata de especies más peligrosas. Entonces el tema será especies de alacranes peligrosos o mortales, ¿no? Mortales, puede ser. Miren, breve, no tiene verbo, no es una oración. Recuerden, los subtemas como el tema son frases. Voy a mi idea principal, que tiene que encerrar mi subtema. Mi idea principal concentra también parte del subtema. ¿Dónde encontré especies de alacranes mortales? En la primera. Entonces, en los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues estas sí pueden llegar a causar la muerte. Mi idea principal la puedo reconstruir, la puedo construir y decir, existen especies, o para ir con la primera oración también, el alacrán tiene especies, tiene especies más peligrosas que pueden causar la muerte. Ya está, ¿no? O también puede ser el alacrán tiene especies
más peligrosas y punto, ¿no? Pero quise detallar que pueden causar la muerte porque, es decir, no solamente son peligrosas medianamente, sino que pueden llegar a matarte, ¿no? Bien, estos son temas, subtema y las ideas principales de este texto. Miren, solo 2 parrafitos, pero bastante análisis para poder practicar, ¿no? Yo pienso que este ejercicio les va a servir para poder desarrollar el ejercicio sobre la contaminación por agentes mineros. Por acá lo tengo, se los voy a pasar en un momento para que ustedes puedan realizar ahora el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Si no, pueden realizar las preguntas por el WhatsApp al término de este video. Nos vemos. Cuídense.